la plenaria siguiente. Entonces ya tenía confirmado quién presenta del trabajo 19, el 21. ¿Hay algún autor del trabajo 31? Marcelo Poncio, veo. ¿Escucha Marcelo Poncio? Hola. ¿Escuchan el resto de los Hola. presentes? Hola, Diego Feroldi. Hola. Hola. Hola Marcelo, sí, te escucha. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí, perfecto. Sí, yo voy a Ahí te escucha presentar el como... 31. Perfecto. Parece que Diego no te escucha por algún motivo, así que pasé yo como presentador. Bueno, Buen también día, envié ¿me por escuchan? chat. Sí. Sí, yo escucho. Matías, ¿me escuchás? Sí, Diego, te escucho perfecto. Perfecto. Me parece que Perfecto. vos no nos escuchas bien a nosotros. Ahí puse a ¿Cómo? Marcelo Poncio. Digo que me parece que el que no nos escucha bien sos vos. Sí, ahora sí, Yo- ahora sí. Ah, Lo que pasa es que perfecto. tenían las dos aulas en paralelo. Ah, ok. Perfecto. Bueno, buen Ya, día a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión, estimación y control 4. Tenemos 5 trabajos a presentar. El primer trabajo se titula Closed Loop Frequency Control for an Hyperthermia Magnetified Applicator, y lo va a presentar Enrique Spinelli del LACY. Cuando quieras arrancar. Enrique. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, estaba, perdón. Bueno, mi nombre es Enrique Spinelli, le agradezco a todos los que se han tomado el tiempo de asistir a esta charla. Voy a presentar un sistema de lazo cerrado para controlar la frecuencia de un aplicador de campo magnético para experiencias de hipertermia. Les cuento, la hipertermia magnética es una técnica oncológica emergente, si está en etapa de investigación, que consiste en implantar en tumores nanopartículas ferromagnéticas. Después se pone ese tejido o el cuerpo completo del animal en experimentación bajo un campo magnético de alta frecuencia y se eleva la temperatura del tumor. Así se logra la muerte de las células cancerígenas. Estas experiencias se hacen en el Instituto de Física de la Universidad Nacional de La y ahí lo hacen con phantoms, es decir, son preparan geles con las nanopartículas y lo calientan usando un horno de inducción industrial. Y cuando empezaron a cambiar de etapa, así ya para experimentar con animales, esas experiencias se hacen en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, y no podían transportar este equipo, y lo más problemático es que además tiene una bomba de agua que es
mucho más que el equipo para poder mantener la circulación sobre la bobina, que, si lo ven acá, es hueca, es un caño hueco, es un horno de inducción. Surgió entonces la posibilidad de hacer un equipo que sea portable y adaptado a lo que usaban ellos. Entonces se hizo un generador de campo magnético. Esta es la bobina de inducción. Y para generar el campo magnético que se requiere, que es de alrededor de 15 kA/m, se usan circuitos resonantes. Los más comunes es ser un circuito resonante serie, un circuito resonante paralelo. Nosotros optamos por este, que es el que usaba el horno de inducción, y además porque nos tranquilizaba tener este choque en serie por nuestra poca experiencia en este tipo de circuitos. Al utilizar un circuito resonante, esto permite tener altas corrientes en el circuito resonante, manteniendo bajas corrientes en todo el resto. Es decir, la corriente importante se mantiene sobre el inductor, que es del orden de los 20 amperes. Y ahí tuvimos algunos problemas con el capacitor, que también tiene que soportar esa corriente. Empezamos con estas pruebas, pero finalmente conseguimos los capacitores que usan los hornos de inducción. Este tipo de capacitor soporta alrededor de 1000 volts y 200 amperes. Bueno, este es un esquema del sistema. Acá tiene la bobina, este es el capacitor. Esta es una tobera con el ventilador que mantiene la temperatura adecuada, porque aquí dentro, que es donde va el ratón, no tiene que sobrelevar del ambiente más de 10 grados. Bueno, les cuento, este es el equipo que se construyó originalmente. Aquí es donde va el ratón. Acá hay un inversor, circuito de control donde se elige la frecuencia y la intensidad. En el uso se notó que siempre lo usaban a máxima intensidad, es decir, el ciclo de trabajo no se tocaba, y lo ponían con una frecuencia tal que esto funcione a resonancia para tener la máxima intensidad. Cuando se calentaba un poco, se iba perdiendo la resonancia, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un sistema que la mantenga en resonancia, que mantenga el circuito en resonancia. Bueno, les cuento rápidamente, la resonancia de este circuito es simple de detectar porque es cuando su fase es de pi/2. Entonces hicimos un PLL que mantiene esa condición, que la relación entre la fase de entrada y salida, la diferencia de fase, sea de pi/2. Esto es un poco distinto de un PLL convencional que compara una señal contra la otra, contra la salida. En este caso lo que está buscando es que la diferencia de fase entre la entrada y la salida del resonante sea de pi/2. Eso nos llevó un poco a una confusión al principio, cuando planteábamos el modelo, que en un PLL convencional del VCO sale frecuencia para pasarlo a fase, pero fase absoluta. Poníamos un integrador y el sistema, en la singularidad del comparador de fase, nos quedaba de segundo orden. Empezamos a experimentar y vimos que no, que era de primero. Perdón, le recuerdo el tiempo. Bien. Ese es el detalle, que en esto es un diagrama de diferencia de fase, es diferencia entre la entrada y la salida, y en eso la red resonante se comporta como lineal, al menos en el rango de la frecuencia de operación. Bueno, y con esto pudimos hacer el sistema de lazo cerrado. Acá hay un esquema un poco más completo, que permite mantener la frecuencia de resonancia. Y verificamos experimentalmente que es de primer orden y la constante de tiempo es aproximadamente la Previch. Si hicimos un ensayo con una variación abrupta de inductancia, poniendo una lámina acá de aluminio y sacándola rápidamente, y verificó la respuesta de primer orden y la constante de tiempo aproximadamente también. Las conclusiones serían esas, que el esquema permite mantener el circuito operando a la frecuencia de resonancia y resultó útil para esta aplicación particular. Es muy simple el circuito, se basa en el integrado de PLL de propósitos generales 4046. Bueno, si tienen alguna pregunta.
Sí, si alguien tiene alguna pregunta, el procedimiento sería hacer clic en el botón de abajo, donde dice levantar la mano, al lado de la cámara. Tenemos tiempo para una pregunta breve, si alguien quiere hacer. Sí, Rogelio, por favor. Sí, no, es muy breve nada más. Del Sí, 40 a sí. 46, quería preguntarle a Enríquez, perdón, Enrique. ¿qué comparador de fase usaste, el 2 o el 1? Claro, el comparador de fase, el que compara manteniendo 0 grado, creo que es el 2, ¿no? El 2, El que el 2. Sí, mantiene 0 grado, sí. sí, el 2, gracias. No, no, por favor. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, gracias a ustedes. Les recuerdo, bueno, creo que no lo dije, ya lo habíamos mandado en el mail, que traten de seguir el tiempo, o sea, lo previsto eran 5 minutos y 5 minutos para preguntas, o sea, 10 minutos máximos. Bueno, continuamos con el siguiente, el trabajo que presenta Roberto Fernández. ¿Está conectado o se desconectó? Me parece que se desconectó, así que seguiríamos con el trabajo 31. Marcelo Poncio, ¿me escuchás? Marcelo Poncio, ¿estás conectado? Daniel Fernández tampoco está conectado. Marcelo Poncio, ¿me escuchás? Bueno, me Diego parece que no Lorca, está Marcelo Poncio. ¿cómo? Me parece que no está Marcelo. Lo veo conectado, pero Diego, no me contesta. claro. Diego Lorca, Hola, ¿qué tal? Yo estoy presente. Yo acá. bueno, por favor, entonces para no perder tiempo, pasaríamos a tu trabajo, por favor, si podés ir cargando tu presentación. El trabajo se Bueno, titula se titula Automatización y telemetría de un sistema de propagación de olivos bajo nebulización, diseño conceptual. Lo va a presentar Diego Lorca de la UTN Córdoba. bien, ¿se puede ver mi pantalla? Ahí está cargando, sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Me presento para los asistentes. Mi nombre es Diego Lorca. Soy ingeniero electrónico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Me desempeño como becario BINID en el Centro Universitario de Automación y Robótica, conocido como CUDAR, el cual pertenece a dicha facultad. Estas becas BINI buscan fomentar la formación en recursos humanos, alentando al recién egresado a que se inicie en las áreas de investigación y desarrollo, realizando tareas científico-tecnológicas en centros y grupos de I+D en el ámbito de la UTN. Bueno, el proyecto que les voy a presentar se titula Automatización y telemetría de un sistema de propagación de olivos bajo nebulización. El equipo que lleva a cabo este proyecto está integrado por el ingeniero Pereira, el ingeniero Farcheto, el ingeniero Carrara, el ingeniero Olmedo, está integrado por mí y por el estudiante en Ingeniería Mecánica Tomás Graciani. Bien. Para entender un poco este proyecto es necesario explicar el contexto en el que estamos. Argentina está experimentando un crecimiento continuo en el sector olivícola. Existen alrededor de 90.000 hectáreas destinadas a esta actividad, las cuales están repartidas principalmente en las provincias del Cuyo, como San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca. El problema en el que nos estamos enfrentando es que, debido al aumento en los costos de recolección manual y a la necesidad de mecanizar la cosecha usando vibradores u otro tipo de maquinarias,
resulta que la densidad de plantación de olivos tiende a incrementar. Esto es, al achicar el marco de plantación y la distancia entre árboles, también dependiendo de qué tipo de olivo se plante, se ha pasado de una densidad de 300 olivos por hectáreas a 800 olivos por hectáreas. En algunos casos se ha intensificado a tal punto que ha llegado a 1900 olivos por hectáreas. Ahora bien, la forma de llevar a cabo la plantación se hace mediante el método conocido como de cama caliente. Este método se implementa usando un sistema semiautomático, un sistema de control semiautomático, el cual está compuesto por un termostato, una resistencia calefactora, la cual calienta el sustrato donde se plantan los esquejes, por eso se denomina de cama caliente, y está compuesto también por un timer que prende y apaga el aspersor para el sistema de riego. Ahora bien, este sistema es un sistema a lazo abierto, no tiene un feedback, y requiere o necesita de la interacción humana. Por otro lado, este sistema posee un rendimiento relativamente bajo, ya que el porcentaje de enraizamiento típico es alrededor del 50%. Bien, nuestra propuesta busca implementar este método de cama caliente, combinándolo con el método de propagación bajo nebulización, el cual crea una atmósfera de neblina y humedad para que las plantas se puedan hidratar a través de sus hojas. Este método de nebulización está compuesto por 3 etapas. La primera etapa es la etapa denominada del enraizamiento, en donde se plantan los esquejes, previamente recogidos de una planta adulta, y entonces se espera hasta 60 días para que puedan lograr las raíces adventicias. La segunda etapa es la etapa del endurecimiento, en la cual se somete, digamos, el plantín a un cierto grado de estrés para que pueda probar un mecanismo de resistencia y así se pueda adaptar fácilmente al trasplante en un suelo fértil. Por último está la etapa de crianza en el vivero, donde la planta busca desarrollarse hasta 1 metro para que pueda ser trasplantada. Bien, nosotros estamos parados en la fase 1, en la fase de enraizamiento. Es aquí donde combinamos el método de cama caliente con el de nebulización. Nosotros proponemos implementar un sistema de control automático, el cual prácticamente no dependa de la interacción humana, no dependa de la mano de obra, que no se lleve de forma manual. Este sistema busca generar una atmósfera donde se pueda censar la temperatura del sustrato, la temperatura ambiente, la humedad relativa ambiente, la humedad foliar. También busca censar la luz ambiente captada y a través de una unidad de actuadores poder modificar la temperatura a través de una resistencia calefactora, también modificar el sistema de riego por medio de los aspersores y también activar o desactivar un forzador o un extractor de calor si fuese necesario. Por otro lado, este sistema implementa tecnología referida a Internet de las Cosas al desarrollar un sistema de telemetría que nos permita registrar todos los datos censados y en base a esto detectar cuáles serían las condiciones óptimas para que se pueda mejorar el rendimiento en esta fase de enraizamiento, es decir, para que podamos lograr la mayor cantidad de raíces adventicias. Bien, entre los puntos que queremos destacar, uno es el que el sistema va a poseer la característica de ser modular. Al ser modular significa que vamos a poder incrementar la superficie de cultivo, no solo sumando más estructuras metálicas y las cuales se van a conectar al bus de comunicación de datos del sistema y a la alimentación. Esto nos va a permitir probar diferentes condiciones de temperatura y humedad con la intención que mencioné antes de mejorar este porcentaje de enraizamiento, el rendimiento que hay en esta etapa de enraizamiento. Otro punto que queremos resaltar es que la intención es también
contribuir a una mejora tecnológica en lo que sería la producción de olivos que se desarrolla en las provincias del noroeste argentino. No solo implementando un sistema automático para que la tarea no se lleve de forma manual, sino también implementando la telemetría en tiempo real e Internet de las cosas. Por último, uno de los puntos que se buscan a futuro es, ya que una vez que tengamos el sistema listo, el equipo esté a punto, que lo podamos implementar no solo en especies agrícolas, sino también en especies de la flora autóctona, más que nada las que están en peligro de extinción. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Estoy disponible a preguntas. Muchas gracias a vos, Diego. ¿Alguna pregunta? Yo te quería preguntar nada más muy como una pregunta muy general, muy de afuera del tema. Cuando leí el trabajo me pareció muy interesante. ¿Qué perspectivas tienen a futuro de implementación? O sea, de llevarlo así en forma masiva. Bueno, antes que nada les quiero comentar que me acompaña también el ingeniero Pereira y el ingeniero Carrara. Le voy a ceder la palabra al ingeniero Pereira. ¿Qué tal? Buen día. Las perspectivas que tenemos son básicamente armar un dispositivo que sirva en los laboratorios de fitotécnica, apuntalándonos en dos cuestiones. La primera es tratar de lograr un sistema automático y modular para que la gente que tenga que hacer ensayos de enfermedades y demás en el área de olivos lo pueda hacer de una manera eficiente. La segunda tiene que ver con lo que les mencionó Diego recién. Como ustedes bien sabrán, la provincia de Córdoba sufrió incendios devastadores en cuanto a la flora autóctona, y este equipo permitiría acelerar todo el proceso de reproducción de especies que permitan ser clonadas, como por ejemplo el piquillín, el lapacho, el algarrobo. Entonces la idea un poco es lograr un sistema reconfigurable de control que permita adaptarnos a las diferentes variedades de plantas y acelerar el tiempo de crecimiento y de reproducción. Esa es, digamos, la idea y la perspectiva del futuro. Felizmente Bueno, tenemos... muchas gracias. Gracias. Me quedó claro, perfecto. Bueno, creo que ya se solucionó el problema de Roberto Fernández. Se pudo conectar nuevamente. ¿Me escuchás, Roberto? Sí, estoy conectado. Bueno, perfecto. Entonces, pasamos a vos, volvemos al trabajo 21. Control PID y robustez en una válvula reguladora de presión de agua. Lo presenta Roberto Fernández, de la Universidad San Juan Bosco. Cuando quieras. Sí, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias. Creo que se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto. Bien, este trabajo es realizado en Pero conjunto no con la vemos sociedad... la presentación todavía, perdón. Perdón. A ver. Ahí está. ¿Ahora? No, todavía no. Ahí está cargando, me parece. Ahí perfecto. Sí, justo me vine a la universidad para tener buena conexión y se acaba de cortar, así que estamos cortando clavo. Bueno, ahí vemos perfecto, cuando quieras. Bien, entonces este trabajo se llama Control PID y es realizado en conjunto con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que distribuye el agua y la energía eléctrica en la ciudad. Una válvula reguladora de presión de agua, como esa cuyo corte está mostrado ahí, básicamente mueve lo que se denomina el obturador para permitir el pasaje de agua y regular la presión a la salida de la válvula. Ese obturador se mueve introduciendo más o menos cantidad de un volumen de agua en lo que se llama la cámara superior. El caudal de la válvula está relacionado con la caída de presiones a través de una raíz cuadrada y un coeficiente que se llama coeficiente característico de la válvula. Nosotros en el laboratorio hemos incluido dos electroválvulas, una de las cuales, esta la primera,
va a ser fija, o sea, va a estar en una posición fija, y la segunda la vamos a usar como acción de control para regular esos caudales de entrada y salida en la cámara superior de la válvula principal. Hemos obtenido un modelo en variables de estado referidos a la presión de salida y la derivada de la presión de salida como desvíos, es decir, respecto a su punto de equilibrio, porque como el sistema original es un sistema masa-resorte, básicamente ese sistema masa-resorte tiene como variables de estado la posición y la velocidad, ¿verdad? Así que una vez que tenemos como variables de estado la presión de salida y su derivada, lo tenemos en la forma que nosotros queremos y a partir de ahí establecemos el control. Para el control lo que hicimos fue elaborar una función de Lyapunov cuadrática en los desvíos precisamente de las variables de estado y elegimos una acción de control que garantice la estabilidad por Lyapunov. Esa acción de control, como todas las acciones de control no lineales, tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Una es que el término F2, en realidad puesto en la acción de control U, es decir, puesto en esta ecuación aquí arriba, cancela toda la dinámica del sistema, toda la dinámica restante del sistema. Y podría haber parte de esa dinámica que contribuya a la estabilidad. Otro de los términos es que, otra de las cuestiones es que G sub 2 es un término conocido en esta expresión, y en la realidad lo que sucede es que acá tenemos una serie de términos que pueden ser desconocidos, entre ellos la presión de entrada de la válvula. Es decir, vamos a elegir no medir la presión de entrada en la válvula. Finalmente, la acción de control es proporcional y derivativa en las variables de estado, por lo tanto vamos a tener error de estado estacionario. Así que, luego de hacer un cierto análisis, decidimos no cancelar toda la dinámica del sistema, sino minimizar aquella dinámica de lazo abierto del sistema que induce a la inestabilidad. Dejamos las acciones de control, proporcional y derivativa, y agregamos una acción de control integral. Sin embargo, como elegimos no medir la presión de entrada ni el caudal, la inversa del vector G de nuestra ecuación de estados es distinta del G original, digamos, del G real de la válvula. Entonces elegimos un G al que tengamos una cierta incertidumbre, que yo llamé delta, digamos, en las ecuaciones, y que esa incertidumbre sea cancelada, minimizada, digamos, el efecto, dominado el efecto por las partes estables del lazo de control original. Así que, básicamente lo que hemos hecho ha sido armar un control proporcional, integral y derivativo teniendo en cuenta este tipo de incertidumbres. Así que, una vez que pudimos armar todo eso, realizamos un ensayo de simulación en el banco, en el cual tenemos una fuerte variabilidad del caudal. El caudal va desde 27 metros cúbicos, desde 17 hasta menos de 1 metro cúbico, y luego sube a 27 metros cúbicos por hora. La presión de entrada es una señal sinusoidal del orden de 5 bares de presión media y con un periodo de 10 minutos. Y finalmente teníamos una presión de referencia que va entre 1 bar y salta con un escalón a 2 bares y medio. Bueno, los resultados de simulación fueron muy buenos para la sintonía que conseguimos en simulación, ¿verdad? Y no tuvimos error de estado estacionario, aún considerando fuerte incertidumbre, digamos, en el conocimiento de los parámetros, excepto en este punto, en el cual tenemos un salto de tipo escalón en la entrada, y obviamente vamos a tener un comportamiento dinámico con un cierto error. Lo que pasa es que en el eje de tiempos en el trabajo, como son 40 minutos, no se alcanza a apreciar. Bien, así que con esto cierro. Básicamente el trabajo trata del modelo en variable de estado de una válvula reguladora de presión a utilizar en la ciudad. En realidad en la ciudad ya hay 2 controles PI de este tipo funcionando. En este caso, para minimizar la cantidad de sensores, es decir, no medir ni el caudal ni la presión de entrada, sino solamente la presión de salida, eso nos costó, digamos, aumentar la incertidumbre. Agregamos una acción integral para eliminar el error, ya que no pudimos incorporar una acción integral para las expresiones de la ecuación de Lyapunov que teníamos. ¿Y a futuro qué vamos a hacer? Y bueno, lo primero es verificar en banco de prueba, cuestión que no hemos podido hacer por la pandemia, y considerar restricciones en el accionamiento de la válvula. Es decir, la válvula, no, si bien el ensayo es muy exigente, no puede saltar la presión en una tubería, digamos, de agua de 1 bar a 2 bar y medio en tiempo cero. Entonces hay que incorporar ciertas restricciones porque probablemente la válvula no se rompa, pero se va a romper el resto de la tubería, digamos, del sistema de distribución de agua. Consideraremos una segunda válvula. De las 2 válvulas
en que regulamos del caudal superior usamos una como control y la otra la dejamos fija. Esto es porque las válvulas en general se comportan así, digamos, las válvulas que vienen de fábrica. Ahora podríamos incrementar el rango utilizando la segunda válvula. Finalmente, evaluar algún caso en el cual la dinámica del barrio, digamos, interfiera con la dinámica de la válvula. Esto es que, en este caso hemos considerado que el caudal es constante y viene impuesto, pero si uno regula la presión a la salida, podría ser que el caudal cambie y aparecer fenómenos dinámicos acoplados, digamos. Bueno, eso es todo. Perdonen el apuro, pero bueno, entre todos los problemas, por fin pude hacer la presentación. Estoy a disposición. Muchas gracias, quedó muy clara. ¿Alguna pregunta del público? Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Marcelo Poncio, ¿está conectado ahora? Sí, estoy conectado. Bueno, entonces pasamos al trabajo 31, que se titula Control de oscilación ascendente de un péndulo invertido, rotativo, considerando su fricción. Lo presenta Marcelo Poncio, de la Universidad de San Luis. Muchas gracias. El trabajo trata Un segundo que no vemos todavía tu presentación. A ver. Compartir, aplicación, pantalla. Dame un minuto. ¿Encontrás el icono? Sí, el icono está y lo había tocado y me lo había aceptado. Tengo la aplicación abierta, pero no sé por qué no sale la presentación en pantalla. Perdón que me meta. Por ahí en Sí. la barra de dirección le aparece el cuadradito de compartir pantalla tachado porque no tiene el permiso. Fue uno de los problemas que surgió ayer. Disculpen que me... En la barra No, me dijiste. te agradezco, pero tiene el permiso como presentador ya. Sí, no, pero que le dé permiso al navegador para compartir la pantalla. La barra de dirección del lado izquierdo va a haber un candadito, seguramente un micrófono, y ahí tiene que, si aprieta, si tiene dado el permiso para compartir pantalla, el navegador. ¿Y la barra de dirección dónde estaría? Lado izquierdo. La barra de dirección del navegador, donde pone las direcciones web, arriba en el centro. Ah, está bien. A ver, espérate. Si quieren ir pasando al presentador siguiente, porque la verdad no encuentro más botones que tocar ahora. Y yo cuando Bueno, voy a perfecto. presentar la pantalla les envío un chat. Perfecto. El trabajo 45, ¿hay algún autor? Veo Eduardo Adam, ¿está conectado? Eduardo, ¿lo vas a presentar vos? Creo que lo va a presentar Manuel Bernardi, al menos eso me dijo por chat, pero no sé si nos escucha ahora. Manuel, ¿estás conectado? ¿Nos escuchás? Bueno, parece que es el día de las desconexiones. Sí, esta mañana parece que se presentaron todas las complicaciones. Veníamos re bien los dos días anteriores y ley de Y del Murphy. trabajo 44, Esteban Ya lo Pereira presentó. Toledo,
Sergio Farneto o Sergio Carrara. No, Ahí. ya lo presentó Diego Lorca. Ah, lo presentó, está bien, tiene razón. Sí, sí, Manuel. Nos falta presentar el trabajo 31 de Marcelo Poncio y el trabajo 45, que sus autores son Eduardo Bernardi y Eduardo Adams, Que recién estaba conectado. recién estaba conectado. Ahí volvió Marcelo Poncio, no sé si está en condiciones de presentar o no. Perfecto, ahí estamos viendo. La presentación de Marcelo. Sí, sí, perfecto. Ahí está cargando. ¿Nos escuchamos, Marcelo? O sea, tiene muy mala señal, veo acá, intermitente. Sí. Hola, soy Marcelo Poncio. Sí, sí, te escuchamos. ¿Puedo cargar, no es cierto? Te escuchamos. Bueno, el trabajo, el 31, trata sobre el control de un péndulo invertido rotativo. Como dice la presentación, este control tiene dos regímenes bien diferenciados. Uno es el control de oscilaciones Lo que pasa es que no vemos tu presentación correctamente, o sea, no vemos que... Otra opción es que lo cargues al archivo, que intentes subirlo en compartir archivos. Ah, bueno. Para subirlo completo. A ver, dame un minuto. Intentá hacer eso, por favor. Ahí estoy arrastrando archivo. Y de acá veo que 60%. ¿Está subiendo? Se quedó en 64, no sube más. Claro, el problema que veo es muy hablar mala. refiriéndome a la... Podría ser que haya subido completo. Bueno, ¿lo ves en la lista? Sí, en la lista está. Bueno, dale ahí y pone compartir ahora. Ahí le di. Y puedo ver las presentaciones en el costado de la pantalla.
Ahí te lo compartí yo. ¿Lo ven todos los participantes? Sí. Sí, se ve perfecto. Bueno, arrancá nomás, Marcelo. Bueno, ahora me refiero entonces a la primera presentación, la que tiene título Péndulo invertido rotativo. El trabajo trata sobre el control de este péndulo invertido rotativo. Como dice la presentación, o la publicación mejor dicho, tiene dos regímenes bien diferenciados que corresponden a las dos figuras. Uno es el control de oscilación ascendente y el otro es el control de equilibrio. En el control de oscilación ascendente, el péndulo realiza oscilaciones con amplitud creciente, de modo que la posición extrema de la oscilación se aproxima a la de equilibrio superior, y en el control de equilibrio el péndulo se mantiene erguido. El control de oscilación ascendente aplica el método de Lyapunov y el control de equilibrio es una aproximación lineal debido a la poca amplitud que tienen las oscilaciones. Ahora me referiría a la siguiente presentación, esta. Para aplicar el control de oscilación ascendente, para implementar el control de oscilación ascendente, con el método de Lyapunov no hay un procedimiento que permita determinar la función de Lyapunov en forma directa, sino que se prueban funciones de Lyapunov tentativas. La complejidad de función de Lyapunov depende básicamente de si se considera o no la fricción del péndulo. La función de Lyapunov es mucho más complicada, mucho más compleja matemáticamente, considerando la fricción del péndulo que omitiéndola. Por este motivo, los prototipos comerciales para uso didáctico tienen la articulación brazo-péndulo con un rodamiento que tiene una función imperceptible al tacto. Así, si se aplica la ley de control que fue desarrollada sin considerar la fricción del péndulo, el error que se comete no se nota. Pero esto no se podría hacer si el prototipo comercial tuviera una fricción regulable en esa articulación. Habría que caer entonces en un controlador, una función de Lyapunov de mucha complejidad matemática. El propósito de este trabajo es proponer un artificio de compensación que permita eximir de esta complejidad matemática al desarrollo del controlador, pero poderlo aplicar a un péndulo con fricción. Ahora pasaría a la siguiente presentación. Pasando a la siguiente presentación, ahí estoy. Este es un resultado de simulación de una situación ideal en la que se omite la fricción del péndulo y la ley de control también fue desarrollada omitiendo la fricción del péndulo. Este resultado es ideal y solo puede lograrse por simulación. La órbita del retrato de fase tiene forma de espiral divergente y se aproxima asintóticamente a la de mayor amplitud corresponde al péndulo de segundo orden, de modo que las posiciones extremas de oscilación del péndulo se aproximan a la posición de equilibrio superior. Paso al otro. Ahora, en esta otra resultado de simulación es una situación que corresponde a una simulación, perdón, a un control de una planta real, porque se tiene en cuenta la fricción del péndulo en la planta, como sucede en la realidad, pero se aplica una ley de control desarrollada sin considerar esta fricción. Las órbitas son de menor amplitud, tienden asintóticamente a una órbita periódica, pero no es la de mayor amplitud correspondiente al péndulo de segundo orden, sino que en los extremos de oscilación el péndulo no llega a la posición de equilibrio superior. Y por último,
Esta es la aplicación del artificio de compensación propuesto en el trabajo. La planta, el péndulo, tiene fricción y la ley de control fue desarrollada sin considerar esa fricción, pero con el agregado del artificio de compensación, que es un término de energía, que compensa justamente la energía disipada por la fricción del péndulo, la órbita converge asintóticamente a la de mayor orden, a la de mayor amplitud, de modo que en las posiciones extremas de oscilación el péndulo se aproxima a la posición de equilibrio superior. Entonces, como conclusiones, estas son las mismas que están puestas en la opción. Sin considerar la fricción del péndulo, es posible desarrollar una ley de control de oscilación ascendente aplicando el método Lyapunov y el principio de invariancia o teorema de la sal, que es una cláusula adicional. Y considerando la fricción del péndulo, es necesario evaluar otras funciones de Lyapunov cuya derivada resulte definida o al menos semi-definida negativa. Ante la complejidad de esta búsqueda, porque se complica la expresión matemática, la adopción de un umbral de energía como artificio de compensación, que es el propuesto en el trabajo, puede aceptarse como útil en lo práctico y válido conceptual porque tiene interpretación física. Esto es todo. No sé si hay preguntas. ¿Alguna pregunta del público? Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos, porque estamos demorados, a la última presentación. A ver si se pudo conectar ya el autor, Emanuel Bernardi. ¿Nos escuchás? Hola. Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, bien. Perfecto. Bueno, ahí entonces comparto la presentación. Ahí comparto la presentación. Sí, anda compartiendo, yo te presento. Bueno, damos paso al trabajo 45, que se titula Non-Linear Fault Tolerant Model Predictive Control Strategy for Industrial Processes. Lo va a presentar Emanuel Bernardi de la Universidad Tecnológica San Francisco. Bueno, Emanuel, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Como bien dijo, soy Emanuel Bernardi de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad de San Francisco, y junto con mi director Eduardo Adam de la UNL hemos presentado este trabajo. El trabajo, como trata de un sistema de control tolerante a fallos activos que busca la compensación del ingreso de fallas en procesos de la industria química, tiene distintas etapas para abordar esta tarea. La primera de las etapas es una etapa de detección y diagnóstico de fallas que la hemos propuesto en base a la utilización de bancos de observadores generalizados. Hemos utilizado dos tipos de observadores. Estos son un LPB-RUIO y un LPB-UIO, que serían básicamente un observador de entrada desconocida de orden reducido, LPB, y un observador de salida de entrada desconocida, LPB. Utilizamos dos observadores, o dos tipos de observadores, mejor dicho, para poder exprimir al máximo cada una de sus particularidades y, de acuerdo al enfoque de bancos de observadores generalizados, mezclar esas particularidades o beneficios que tiene cada uno de estos tipos de observadores para poder tener un mejor desempeño de nuestro esquema de detección y diagnóstico de fallo. Estos trabajos, mejor dicho, son producto de un trabajo previo a DECA y un trabajo que pueden encontrar en el Journal of Franklin también, donde desarrollamos con mayor profundidad el desarrollo de esta etapa de detección y diagnóstico. Seguidamente, una vez que teníamos esa información de la falla, procedimos a la implementación de un controlador. En este caso utilizamos un controlador MPC que está compuesto de dos etapas, lo vamos a ver más adelante, pero estas dos etapas involucran tanto a un controlador predictivo basado en modelos como un estimador
horizonte móvil. Y bueno, la utilización de este tipo de controlador nos permite mejorar las capacidades de tolerancia, ya que al trabajar dentro de las restricciones de diseño del observador, nos da otras posibilidades. Y bueno, y después, para validar las estrategias propuestas y ver cómo se comporta el esquema de control tolerante a fallas, hemos simulado esta estrategia en un proceso típico de la industria química, que es un reactor continuo de tanque agitado. Bien, en cuanto a diagrama de bloque, para resumir las ideas que comenté recién, vemos cómo a partir de nuestro sistema, donde podemos tener fallas en actuadores y en elementos sensores, nosotros vamos a tomar la información tanto de la entrada como de la salida para generar residuos de detección, y en base a esos residuos de detección formular justamente la detección, aislación y estimación de la falla, cuya información luego va a ingresar a un mecanismo de reconfiguración que simplemente compensa algunas variables, ingresa algunos parámetros dentro del controlador predictivo, para que luego el controlador predictivo se encargue de llevar adelante la tolerancia a fallas. Bien, en cuanto a los bancos de observadores del EPB, vemos dos esquemas generales, tanto uno del observador de orden reducido, como es este que tenemos a la izquierda, como el observador de salida con entrada desconocida. Vemos como el observador de orden reducido toma tanto las entradas como las salidas para generar la información que va a dar esa detección y aislación de fallas. Y como es un observador LPP, va a ser podríamos decirlo, conjunción de muchos observadores que luego, a través de una estrategia, se unen para realizar la estimación correspondiente. Y luego de la utilización de los observadores LPB, o sea, en realidad tantos como sean necesarios, ¿no? Vamos a generar distintos residuos de detección en base a los observadores de entrada desconocida de orden reducido. Algo similar ocurre con los observadores de salida de entrada desconocida, solo que la particularidad está en que estos observadores, como nos van a facilitar principalmente la detección de las fallas en los elementos de detección, van a necesitar que la medición de la salida sea de todas menos una de las señales de salida. Entonces, en base a estos dos esquemas vamos a tener tanto residuos de los observadores de orden reducido como residuos de los observadores de salida, y utilizando matrices de inferencia vamos a poder llevar a cabo las tareas de detección e aislación. Esto es básicamente lo que dice en este parrafito, donde utilizamos la estructura de residuos generalizados, que justamente nos da una cierta libertad en el diseño de los observadores. Por eso es justamente la necesidad de utilizar varios tipos de observadores, para que se puedan diseñar medianamente sencillo. Y en base a umbrales de detección y matrices de incidencia, como comentaba recién, vamos a poder llevar adelante las tareas de detección y aislación. Luego, la tarea de aislación, una vez que se alcanza la detección y aislación exitosa, se lleva adelante de dos formas. Si la detección nos indica que hay una falla en actuadores, vamos a abordar la señal de estimación del observador de reducido asociado a esa falla en actuador para obtener la señal de estimación de falla de ese actuador. Y en el caso de los sensores vamos a utilizar el residuo de la falla de los observadores de salida para poder generar la estimación de los sensores o de la magnitud que está ingresando como falla en nuestro elemento sensor.
Ya desde el punto de vista del controlador, como dijimos antes, es un control de 2 etapas, donde tenemos primero un estimador de horizonte móvil que nos va a estimar el modelo. Recuerdo Sí. el tiempo. Sí, voy a acelerar un poquito. Un observador de horizonte móvil que nos estima la falla, mejor dicho, el mejor modelo para ingresar al controlador MPC. Y luego en el controlador MPC tenemos la compensación tanto de la variable sería manipulada como de la variable de estados, donde podría decirse que en el caso de la variable manipulada es una compensación feed-forward y en el caso de los estados una especie de sensores virtuales. Entonces, la simulación que hemos llevado a cabo sobre un reactor continuo de tanque agitado y tenemos estos resultados de simulación. Vemos que cuando ingresan fallas, hemos ingresado, como el sistema tiene 2 entradas y 2 salidas, hemos ingresado fallas en 2 de sus actuadores y en 2 de sus elementos de medición. Si el controlador no tiene la capacidad de tolerancia a falla, cuando ingresa una falla se produce un movimiento del punto de operación y esto justamente lleva al reactor a un punto de operación no deseado y el controlador no es capaz de darse cuenta de este problema y solucionarlo. Incluso vemos que en este caso particular de una falla en el caudal de vida del tanque, el MPC sin la falla nos llevaría a un apagado del reactor, lo cual es bastante problemático. Cuando tenemos tolerancia a falla, estas estimaciones de fallas compensan los errores introducidos por la falla y nos permite hacer un seguimiento de referencia de forma correcta. Lo mismo sucede para los elementos sensores, pero bueno, vamos a seguir así no nos demoramos tanto. Estas son las estimaciones de las fallas. Vemos que como utilizamos un umbral de detección tenemos este pequeño saltito, pero de todos modos la estimación es bastante coherente. Y bueno, esta es la estimación de la falla en los elementos de medición. Obviamente el sistema simulado fue no lineal y se incluyó ruido de medición para que sea la simulación más realista. Y por último vemos las variables manipuladas, donde en particular se ve que cuando hay una falla en el elemento sensor, esto hace que el MPC sin compensación lleve a una compensación de una falla que no existe, lo cual es problemático también, gastando energía que no era necesaria porque el sistema en realidad no estaba en falla, sino que era su elemento de medición, y eso el controlador tolerante a falla es capaz de diagnosticarlo y no lo sufre. Bueno, como ya se ha comentado, se introdujo un esquema de FDD de 2 tipos de observadores, se utilizó un MPC de 2 etapas y se logró evaluar la estrategia de control tolerante a fallas activa en una simulación numérica, lo cual nos promete un buen resultado y uno de nuestros objetivos a futuro es llevarlo hacia simulaciones en escala de laboratorio. Bien, muchas gracias por su atención, espero no haberme excedido mucho. Sí, bueno, gracias por la presentación. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para hacer preguntas porque ya son las 10 y tenemos que arrancar Bien. con la presentación plenaria de Carlos Bordons. Les agradezco mucho a los participantes. Si le quieren hacer alguna pregunta a Emanuel, les pediría por favor que se lo hagan por mail, que se comuniquen con él. Sí, ahí tienen mis datos. Les pido disculpas, bueno, lamentablemente por ley de Murphy, todos los problemas aparecieron en esta sesión, los problemas de conectividad. Veníamos re bien estos días. Bueno, agradecerles nuevamente y los invito a que se unan a la charla de Carlos Bordons en el otro link que le mandamos, el de sesiones. Bueno, muchas gracias por su asistencia y esperemos contarlo en las 2 charlas plenarias de hoy y las próximas sesiones de hoy a la mañana y hoy a la tarde. Gracias y hasta luego.
Hola, buen día. No sé si me escuchan. Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos a dar unos minutos a que se terminen de pasar de sesión y comenzamos con energía y potencia 3. Bueno, mi nombre es Fernando Intamuzú, voy a estar moderando esta sesión. En principio están previstos 4 trabajos, están los presentadores de todos los trabajos, así que en principio vamos a estar bien con eso. Solo para recordar que tenemos 5 minutos de presentación y 5 minutos para preguntas, tratando de no exceder los 10 minutos por trabajo. Y que las preguntas que tengan para realizar las dejen para lo último y usen el botoncito de levantar la mano para el que tenga alguna inquietud luego de finalizar cada una de las presentaciones. Bueno, el primer trabajo me toca presentarlo a mí, así que voy a ir compartiendo la pantalla. Me comparte otra cosa. Se titula Estrategia MPPT para condición de radiación uniforme y sombras parciales. Y lo hicimos en colaboración con Fernando Valenciaga, ambos del grupo de control aplicado del Instituto LEISI, que está en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, y también depende del CONICET. Bueno, simplificadamente, lo que pusimos en este trabajo fue una estrategia de barrido para detectar o conseguir el máximo de potencia que se produce en los módulos fotovoltaicos o en un arreglo fotovoltaico en general. Y que esta condición pueda servir para trabajar tanto en condiciones de sombras parciales como de iluminación uniforme. Digamos, cuando este dibujito que está acá puede representar un módulo fotovoltaico a través de su conexión en serie de las celdas, o también podría ser la conexión en serie de diferentes módulos, pero cuando la radiación es uniforme, la característica de potencia presenta un único máximo de potencia que se da una tensión que cambia con los valores de radiación y temperatura. El inconveniente surge cuando hay sombras en los módulos o en el arreglo que no solo afectan el rendimiento del conjunto, sino que también producen puntos calientes en las celdas que pueden dañarlas. Para evitar esto se introducen diodos de bypass que traen como contrapartida la aparición de más de un máximo de potencia, donde la configuración de esos máximos, además de su cantidad, depende justamente del arreglo fotovoltaico que uno tenga y del patrón de sombra que se esté dando. Así hay muchos métodos de búsqueda y seguimiento de este punto de máxima potencia que normalmente se estancan, ¿sí?, en los máximos locales. Entonces lo que se propone acá es un circuito en base a un barrido de esta curva, en barrido en un tiempo muy chico, para poder siempre determinar toda la característica de tensión-potencia y así poder obtener el máximo global. En este caso se hizo sobre un sistema basado en un convertidor reductor estándar, acoplado a un bus de continua y a un arreglo fotovoltaico con sus diodos de bypass. Y en el medio se introduce el circuito de barrido que se utiliza justamente para obtener las características. El circuito de barrido, digamos, la ventaja que tendría es que es externo al convertidor, con lo cual se puede introducir en medio del arreglo y del convertidor, pudiéndose aplicar a otras topologías de convertidores. Consta de 2 llaves, un capacitor y una resistencia. Estas llaves operan complementariamente
con la idea de obtener justamente en la operación de estas llaves. Fernando, no se ve, se puso negra la pantalla. Pero hasta recién se estaba viendo. Sí, hasta recién se veía. Deja de compartir y compartí de nuevo. Si no, pruebo con compartir la pantalla directamente en vez de la aplicación. Yo la estaba viendo, porque la estoy viendo en la otra pestaña, pero... ¿Ahora se ven? Sí, ahora sí. Entonces, con la operación complementaria de estas llaves, lo que se puede obtener, se ve acá, digamos, distintas salidas de la simulación, donde en la izquierda están las características de tensión corriente, y a la derecha de tensión potencia. El diseño del circuito de barrido, bueno, no da el tiempo ahora para explicarlo, pero básicamente hay que hacer una relación entre la velocidad de muestreo que uno tiene de la tensión y corriente del panel y el tiempo en el que quiere realizar todas esas muestras. Acá se está trabajando en que se va a hacer un barrido por cada periodo de conmutación del convertidor, entonces estamos hablando de un barrido cada 25 microsegundos aproximadamente, lo cual permite obtener estos barridos sin interrumpir la entrega de energía a la carga. Y luego el diseño de la resistencia, que tiene que ser lo suficientemente grande como para no afectar justamente la obtención de esas características, pero también lo suficientemente chica para que el capacitor pueda estar descargado para los sucesivos barridos. Luego la estrategia se complementa con un lazo de control de tensión por modo deslizante de primer orden, que la frecuencia se limita mediante una histéresis, y la referencia viene de un microcontrolador que se encarga justamente de hacer el muestreo de tensión y corriente, operar las llaves del barrido y de la obtención justamente de la tensión a donde se presenta el máximo pasada como referencia a ese lazo. La implementación fue por simulación en Simulink y MATLAB, tratando de hacerla lo más realista posible, poniendo todos los MOSFET, diodos que hagan falta, y donde el controlador se implementó en un script lo más similar posible a lo que se haría en un microcontrolador. Los arreglos pueden recibir independientemente de perfiles de radiación y temperatura. En este caso la temperatura se dejó constante y los perfiles de radiación se muestran aquí, lo que dan lugar a todas estas diferentes características de tensión-potencia, presentando diferentes niveles de potencia y diferentes posiciones de los máximos. Respecto a los resultados, bueno, aquí se muestran en el primer plot la tensión de referencia que surge del barrido en gris y la tensión regulada en el capacitor del convertidor. En el segundo se muestra la potencia obtenida del barrido en gris y la potencia de los paneles reales, digamos. La corriente por el inductor, los instantes de barrido y en el último la señal de conmutación del convertidor. Entonces, al principio el sistema empieza operando con una tensión de referencia arbitraria. Fíjense que daría como que el barrido obtuvo un 0 de potencia y en realidad es que no se realizó ningún barrido para iniciar el sistema. Se inició con una tensión fija. Eso es simplemente para mostrar que el sistema puede arrancar de condiciones iniciales nulas. Se podría haber optado también por hacer un barrido previo y poner esa tensión de inicio. Y luego se realizan los barridos periódicos, que van obteniendo los diferentes valores de potencia, donde se puede mencionar solamente que cuando un barrido justo coincide con un cambio abrupto de radiación, puede darse por un pequeño tiempo que se obtenga una potencia o una tensión que no se corresponda con la nueva situación porque todavía está en el transitorio. Pero de todas formas eso va a durar, en este caso, no más de 25 microsegundos, con lo cual no consideramos que sea un error apreciable que se comete. De todas formas, se podría igual combinar esto con estrategias clásicas de seguimiento, que de todas formas tendrían que ser bastante rápidas, o incluso disminuir los tiempos de barrido. La corriente por el inductor está para mostrar que cada vez que se realiza un barrido, prácticamente la corriente en el mismo no se interrumpe. Y bueno, básicamente para no demandar más tiempo, eso resume a grandes rasgos
el trabajo que presentamos. Como estoy de moderador también, me toca preguntar si alguno tiene alguna pregunta o no. Y gracias por la atención, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. Acá hay una pregunta por el chat. ¿Evaluaron las pérdidas de este método activo? No hicimos una evaluación de ese tipo todavía. De todas formas, o sea, me imagino que te referís a pérdidas respecto no del convertidor, sino de el seguimiento del máximo respecto del real, digamos. No lo hicimos, pero digamos, de los resultados, los únicos momentos que se podrían producir algunas pérdidas son en estas condiciones, o sea, pérdidas apreciables, ¿no? En estas condiciones que estimamos que no pesan demasiado por otras evaluaciones que hemos hecho con otras propuestas. Pero sí, faltaría en todo caso hacerla, y en realidad lo queremos hacer sobre el panel real, pero bueno, con esto de las restricciones de movilidad y demás, no estamos pudiendo. Bueno, voy a parar de compartir. El siguiente trabajo es el trabajo número 101. Martín, si querés lo podés ir compartiendo. Se titula Modeling a Residential Microgrid for Energy Management y lo va a presentar Martín Alarcón. Bien, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, bárbaro. Sí, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Martín Alarcón, yo soy un docente de la UTN, de la Facultad Regional Reconquista. Estoy realizando un doctorado en la Universidad Nacional Litoral de Santa Fe. Y en esta oportunidad les vengo a presentar el trabajo 101, que es el modelado de una microred residencial para la gestión de energía. Colaboraron en este trabajo Rodrigo Alarcón, en el marco de un proyecto de investigación dentro de nuestra facultad y afín a su proyecto final de grado, y mi director y codirector de tesis doctoral, que son Antonio Ferramosque y Alejandro González, que pertenecen al INTEC de CONICET. Los objetivos del trabajo va a ser obtener y generar un modelo lineal en espacio-estado en tiempo discreto de la microred para la posterior aplicación de estrategias de control avanzado para la gestión de energía. La estrategia de control específicamente es el control predictivo económico. Para esto se propone arquitectura para las microredes residenciales, se elabora una plataforma de simulación para determinar los perfiles de potencia generada en función del recurso energético renovable considerado, y se obtiene un modelo matemático para el sistema de almacenamiento de energía. La arquitectura de la microred es la indicada en la figura, donde la fuente de generación renovable está conformada por un arreglo de paneles solares, el sistema de almacenamiento, por un banco de baterías, un perfil de consumo acorde a una residencia tipo, y va a tener la posibilidad de trabajar en forma conectada a la red eléctrica. Allí se puede apreciar, y un inversor que realiza las conversiones necesarias y actúa como nodo de la microred. Allí se aprecia que con la batería y con la red eléctrica va a existir un flujo bidireccional de potencia que me van a representar mis variables manipuladas del modelo, es decir, para yo poder decidir cuándo cargar o cuándo descargar el banco de batería, o cuándo comprar o vender la energía a la red eléctrica principal. Y las variables no manipuladas o perturbaciones es la potencia generada por los paneles solares y el perfil de consumo. Un modelo general para los sistemas de este tipo, con el objetivo de gestionar el recurso energético, puede ser representado por esas dos expresiones, donde la primera me indica la dinámica de la evolución de los estados de carga de los distintos sistemas de almacenamiento que podamos llegar a tener en la microred, y la segunda es el balance energético del nodo de la microred, que en este caso es el inversor. Entonces allí X son los estados, U las manipuladas, y D son las perturbaciones o no manipuladas. Para determinar un perfil de consumo se determinó un grado de electrificación medio, que me determina la cantidad de circuitos de uso generales, tanto para corriente, para toma corriente como para iluminación. Se listó una serie de equipos más comunes en una vivienda.
se consideró la potencia unitaria y se lo ubicó en un rango de consumo acorde a un horario y se obtuvo un perfil de demanda como lo indica la figura. Esto es aleatorio, ya que esto me representa mi primera perturbación o una de las perturbaciones. Para determinar el perfil de potencia general se elaboró una plataforma de simulación, el MATLAB Simulink, esto con el objetivo de tratar de ser lo más realista posible. Se utilizó el bloque que dispone el software para modelar el arreglo y en función de la irradiancia y la temperatura de celda, obtener los perfiles de potencia. También se considera un algoritmo de seguimiento de punto de potencia que modifica el ciclo de trabajo del convertidor y esos son valores comerciales de acuerdo al inversor seleccionado. El perfil de potencia que así se indica corresponde a un día de enero soleado en la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe. Para el banco de baterías, seleccionó una batería de ion litio como la indicada y se dimensionó un banco de baterías con esas consideraciones, tanto el 50% del consumo definido, 2 días de autonomía y una profundidad de descarga del 80%. Para modelar el banco se utilizó un modelo basado en circuito equivalente, como el indicado, y para determinación de esos parámetros se realizó un ensayo. Como no soy disponible de la batería, se montó nuevamente en MATLAB Simulink un bloque de simulación, donde realizando un par de ciclos de descarga y descarga se obtienen los elementos. Y considerando tanto entrada, la corriente como salida, la tensión a bornes de baterías, los estados, las variaciones de tensión en ambas ramas de RC y las variaciones de los estados de carga de la batería, se obtiene un modelo en espacio de estados continuo para el banco de baterías, como el indicado en la 3 y 4, discretizándolo en un periodo de muestreo de 1 hora, que es el periodo de muestreo que se va a utilizar para la gestión del recurso energético. Se obtienen las dimensiones 5 y 6 para el modelo discreto de la batería. Ya para el modelo de la microred, en función de la formulación general, y este modelo de la batería obtenido, donde las manipuladas son la descarga y carga del banco de batería, y la compra y venta de la red eléctrica, y las perturbaciones son los perfiles de la potencia general y el perfil de demanda, se obtiene ese modelo indicado ahí. Donde como ahora mis manipuladas son la potencia, se considera una tensión de referencia y un rendimiento del inversor. Y se obtiene al final el modelo de la microred buscado, residencial, para la aplicación de posterior estrategia de control avanzado. Conclusiones: se generó un modelo para la microred, se presentó una plataforma de simulación que el objetivo es considerar o ser lo más realista posible y no considerar la mera multiplicación de la irradiancia por la superficie cuadrada de los paneles solares, un modelo para el banco de baterías, y resulta flexible agregarle distintos sistemas de generación como sistema de almacenamiento. Bien, alguna referencia, y eso es todo. Bueno, muchas gracias Martín y gracias por respetar el tiempo. No sé si hay alguna consulta o alguna pregunta. Yo te hago algunas, estuve con algunos inconvenientes de internet, así que no sé si por ahí lo dijiste o no. ¿Qué estrategia de máximo usaron para los paneles? Perturbario y observario utilizamos, ese algoritmo. No tenemos mucho conocimiento en eso, pero el objetivo era intentar ser lo más realista posible. Perfecto, para saber. ¿Y tuvieron inconvenientes con la utilización de esos módulos de Simulink, los módulos solares? No, la verdad que no, por lo menos. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, te agradecemos virtualmente y también, bueno, te presentamos de nuevo para el siguiente trabajo. Si querés, puedes ir compartiéndolo. Es el trabajo número 103, se titula Economic Model Predictive Control for Energy Management in a Microgrid, y también lo presenta Martín. Bueno, el grupo de trabajo de este artículo son exactamente los mismos, donde el nombre del artículo es el control predictivo, la aplicación de control predictivo económico para la gestión de recursos energéticos en una microred. Algunos conceptos preliminares y el objetivo del trabajo, como bien lo explicó el profesor Bordón hace ratito en la plenaria, los objetivos de control dentro de una microred son bien variados y actúan con dinámicas distintas. En este caso,
se propone una estrategia de control predictivo económico para el nivel terciario de la estructura jerárquica de las microredes, que es básicamente gestionar los flujos de energía bajo algunos criterios económicos. Se utiliza como modelo de predicción el modelo recién obtenido para el anterior trabajo. Esto es una continuación, donde ahí tenemos los estados, tenemos el vector de variables manipuladas y las variables no manipuladas, que es la potencia generada y la carga. Ya pasando a la formulación del controlador, el costo de etapa, que consta de dos términos, un costo económico, ¿sí?, que está definido como el producto del vector de las variables manipuladas por un vector de costo que relaciona precisamente el uso del costo de cada una de ellas, ¿sí? Para considerar los costos de descarga y descarga del banco de batería, que estos son fijos en todo el horizonte de predicción, se tuvo en cuenta el costo de inversión del banco y el número de ciclos garantizados por el fabricante y además el rendimiento del inversor. Los otros costos, que son representados en la compra y venta de energía, son variables en el horizonte de predicción de acuerdo al perfil de precios indicado en la figura. Vale aclarar que en la Argentina, para un usuario residencial, este perfil de precios no es así. Tenemos todos un mismo precio, pero tenemos esa topología de precios a nivel industrial, donde se resalta el horario pico, resto y valle. El horario pico va de las 18 a las 23, el valle va de las 23 a las 5, y el resto de las 6 a las 18 precisamente. Se consideró el mismo costo de energía tanto para la compra como para la venta, y ahí el costo para la venta es negativo, pero en realidad es un beneficio para la gestión de la microred. El otro término del costo de etapa, del MPC, es un término que llamamos suavidad en las secciones de control, que intenta penalizar los cambios bruscos en el vector de variables manipuladas de un instante muestreo a otro. Ya podemos definir el costo de etapa del MPC, donde la suma de ambos, afectados por unos coeficientes de ponderación, y allí indica n el horizonte de predicción. De esta manera nos queda formulado el problema matemático de optimización, que es paramétrico en el estado, donde se va a minimizar ese funcional presentado, y la variable de optimización es el vector u, sujeto a una serie de restricciones, donde la primera que aparece es la condición inicial del estado de carga, en este caso del banco de baterías, el modelo de predicción de la microred obtenido, y las restricciones tanto en los estados como en el vector de variables manipuladas. Y una restricción terminal de igualdad, que es una restricción fuerte. Ahí le estamos exigiendo al lazo de control que al final del horizonte de predicción del estado, el sistema evolucione a un estado que es un punto de equilibrio óptimo desde el punto de vista del costo económico planteado. Esto es a los fines de garantizar factibilidad y estabilidad en el lazo de control. La restricción en los estados, el estado de carga de la batería tiene que variar entre 20 y 80%, esto para garantizar los 3.500 ciclos de vidas indicados por el fabricante. La restricción en las variables manipuladas, donde tanto para la descarga como el carga del banco de batería están de acuerdo a los elementos utilizados. La restricción en la compra de energía está de acuerdo al perfil de consumo determinado, se puso un superior. Y en este caso se considera que solamente se va a poder vender el 50% de lo que se compra. Esto también es hipotético, pero es un escenario posible en un futuro venidero para este tipo de sistemas. Algunas simulaciones. Las simulaciones se realizaron en MATLAB 2016, y el problema de optimización se resolvió con la herramienta complementaria de Casai. Allí se utilizó la primera gráfica del horizonte de predicción de un día de 24 horas para el mes de enero, soleado, donde se pueden ver cómo el controlador va viendo en tiempo real cuál es la opción óptima desde el punto de vista de las manipuladas, ¿sí? Allí la verde indica la potencia generada por el arreglo de paneles, la azul es la potencia intercambiada con el banco de baterías, la negra con la red eléctrica principal y la roja el perfil de consumo. Acá es positivo todo lo que ingresa al nodo de la microred y negativo todo lo que sale. Es decir, para el caso de la batería, es positivo cuando la misma se está descargando, está aportando energía, y negativo cuando lo estamos cargando. Ahí puede ver cómo el control decide saturar en la mayor parte del tiempo, cuando tenemos la mayor parte de generación, la venta de energía, y cuando tenemos el consumo en cuanto a tiempo más prolongado, que va de las 18 a las 22, decide compartir la demanda comprando la red y utilizando el sistema de almacenamiento. La evolución del estado de carga para esta simulación,
el estado de batería, que parte de una condición inicial. Otro escenario de simulación con horizonte de predicción de 3 días, de julio, considerando los perfiles de irradiancia, nuevamente para Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe. Allí podemos ver que para el primer día es un día soleado, el segundo día no tenemos prácticamente generación, y el último día tenés un parcialmente nublado. Es de recalcar que el controlador cumple en todo momento las restricciones y va decidiendo en tiempo real cuál es la mejor opción. La evolución del estado de carga para esta simulación del sistema de almacenamiento de energía, cumpliendo las restricciones impuestas. Bien, algunas líneas futuros. Darle mayor complejidad a la microred es considerar distintos sistemas de almacenamiento y poder lograr el sistema de almacenamiento de energía híbrido, tratando de combinar las características de alta densidad de energía que tiene un banco de baterías con otras con alta densidad de potencia, como lo son supercapacitores o volantes de inercia, determinar distintos perfiles de consumo, también como todo implementar un funcional de MPC de costos variables para el horizonte de predicción para las manipuladas de los sistemas de almacenamiento. Estos 2 puntos ya hemos realizado simulaciones y obtenido resultados satisfactorios. Como tercer punto, considerar varias microredes y alcanzar el concepto de la red inteligente, y proponer estrategias de control predictivo distribuido económico para la gestión de energía de estas máquinas. Algunas referencias bibliográficas. Bien, muchas gracias. Gracias a vos, Martín. No sé si alguien tiene alguna consulta, tenemos minutitos para algunas preguntas. Sí, Diego. Hola, buen día. Muy buenos los 2 trabajos, me parecieron muy interesantes. Te quería hacer Gracias. preguntas sobre el segundo. Primero, si no les parecía que era muy fuerte la restricción terminal, de que termine en un punto, si no sería más conveniente una región alrededor de ese Sí, punto. es fuerte, sí, es fuerte esa restricción. Sería conveniente, a lo mejor, hemos pensado con Antonio. ¿No dio problema de infisibilidad? No tuvimos problemas. Sí, tenemos pensado, sobre todo por algunas sugerencias de los revisores en el artículo, considerar algunas variables de holgura en el problema de optimización. Pero sí es cierto, digamos, que podemos llegar a pensar en una región, o si no, poder pensar en alguna formulación del controlador predictivo de manera periódica, por ahí se adaptaría. Pero sí, esa es una restricción fuerte, digamos. Pero está a los fines de garantizar estabilidad. Pero sí, es cierto lo que vos decís, es fuerte. Sí. Y la segunda, muy cortita, que quizá me lo pasé el dato, ¿cada cuánto es el tiempo de control? 1 hora. En este caso tenemos 1 hora. Perfecto. Sí. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a vos, Diego. Bueno, ahora sí ya estamos en tiempo, así que te agradecemos nuevamente, Martín. Y pasamos al siguiente trabajo, que es el número 116. Si querés, Angélica, podés seguir compartiendo. Se llama Optimización del diseño y operación variable de electrolizador para la producción de hidrógeno basada en recurso eólico, y lo presenta María Angélica Gallo. Buen día, ¿me escuchan? Sí. Bárbaro. Y les comparto la pantalla. Bueno, muy bien. Gracias por la presentación. Tengo la oportunidad de presentarles nuestro trabajo titulado Optimización del diseño y operación variable de electrolizador para la producción de hidrógeno basada en el recurso eólico. Y trabajé junto al doctor José Gabriel García Clua, del Grupo de Control Aplicado del Instituto LACY de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. En este trabajo les proponemos la obtención de hidrógeno de pureza aceptable a través de la electrólisis del agua, empleando un electrolizador alcalino alimentado a partir de energía eólica.
Más allá de aprovechar las ventajas que posee la electrólisis como metodología para la obtención de hidrógeno puro y la de utilizar también el recurso eólico, ¿no?, como fuente de energía para hacerlo, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Uno de ellos es que los electrolizadores vienen de fábrica con ciertos requerimientos de operación que deben cumplirse para garantizar lo que es la calidad y la eficiencia del proceso. Y por su parte, el recurso eólico, al ser justamente un recurso proveniente de la naturaleza, presenta variabilidad en cuanto a las condiciones climáticas y al lugar, ¿no?, de donde se encuentra instalada la turbina. Entonces, teniendo en cuenta estos dos aspectos, nuestro sistema va a estar conectado a la red eléctrica. Lo que va a hacer es justamente asistir al electrolizador en caso de que haya intermitencia o fluctuaciones en lo que es el viento, ¿no? Esto, sin embargo, no va a garantizar que el hidrógeno que estemos obteniendo sea 100% limpio, ¿no? 100% libre de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, esto motivó al objetivo específico de nuestro trabajo, que justamente es compatibilizar la variabilidad de la energía entregada por la turbina con los requerimientos, ¿no?, que tenga el electrolizador, y tratando de reducir, minimizar a cero la energía intercambiada con la red. Y para ello nos enfocamos en optimizar el dimensionamiento del electrolizador en modo variable. Esta es un esquemita, ¿no?, de lo que sería todo el sistema. Está por un lado la turbina eólica, ¿sí?, que es una turbina de 3 palas que directamente alimenta al electrolizador, que es el equipo a través del cual vamos a obtener el hidrógeno. Y también se encuentra la red que va a asistir justamente al electrolizador en caso de que sea necesario. Los 3 dispositivos se encuentran conectados a un bus común de corriente continua a través de convertidores de potencia. Estos convertidores de potencia lo que van a hacer es justamente adecuar la señal para poder conectar cada uno de estos dispositivos al bus. Los sistemas de control están justamente diseñados para satisfacer las potencias, ¿no?, tanto de la turbina como la de la red y la del electrolizador. En el caso del viento, del recurso eólico, lo modelamos a través de la densidad de probabilidad de Weibull. Y en el caso de la turbina, bueno, allí les presento la ecuación de la potencia mecánica que estaría entregando, en donde, bueno, además de la densidad del aire, el área y otros parámetros, se encuentra el coeficiente de potencia que depende de las características estructurales de la turbina. Zeta, que es el ángulo de rotación, y lambda, que es la relación lineal entre la velocidad de punta de pala y la velocidad del recurso, ¿no? Hay distintos modelos para calcular ese coeficiente, pero lo importante es considerar el valor máximo que va a tomar, de manera de poder obtener siempre la potencia máxima que está entregando la turbina. En cuanto al electrolizador, de acuerdo al modo en el que esté trabajando, puede permanecer en su potencia de mantenimiento, o bien en su potencia mínima, en su potencia nominal o en su potencia variable, dependiendo de la corriente que esté mandando. Y podemos entonces, a través de este sistema, plantear que la corriente intercambiada con la red va a ser la que demande el electrolizador menos la que esté entregando la turbina. Escalando esta ecuación y trabajándola un poquito más, podemos plantear entonces que la potencia de la red, de intercambio con la red, va a ser la del electrolizador menos la de la turbina, ¿no? Y fijando la condición que nos interesaba, que es que en realidad la energía intercambiada con la red sea nula, planteamos entonces la integral de esa potencia a lo largo de un periodo de 1 año. Continuando con esa ecuación, lo que hicimos fue reemplazar, ¿no?, la potencia intercambiada por la red por la diferencia entre la del electrolizador y la de la turbina. La segunda integral en realidad se resuelve fácilmente considerando la curvita de potencia que les había presentado en la diapositiva anterior para la turbina, ¿no? Que tiene sus velocidades, o sea que va a trabajar entre su velocidad mínima, nominal o máxima. Y la primera integral, que es en realidad la más interesante, digamos, de resolver para este trabajo, va a depender justamente del modo de operación en el que estemos trabajando con el electrolizador. Aquí les presento a modo cualitativo los 3 modos de operación que consideramos. La curva azul es la curva de la turbina y la curva roja es justamente la de potencia del electrolizador para cada uno de los casos.
Para resolver esta expresión, tuvimos en cuenta que tanto la velocidad de la turbina mínima y máxima se puede expresar en función de su velocidad nominal, y para el electrolizador su potencia de mantenimiento y su potencia mínima también se expresan, digamos, en función de su potencia nominal. Trabajando, resolviendo, sí. Estarían quedando 3 minutitos más o menos totales. Bueno, trabajando, ¿no? Resolviendo esta expresión, pudimos hallar las diferentes relaciones de potencia del electrolizador a potencia de la turbina, resolvimos la ecuación analíticamente y obtuvimos estas curvas que comparamos a su vez con las de un trabajito anterior en donde trabajamos en condiciones de operación fija y llegamos a la conclusión que, bueno, este nuevo modo de operación nos permitió obtener relaciones más cercanas a 1 y que en el rango, ¿no?, de velocidad nominal de la turbina media del viento, recomendado para la conversión eólica, el modo MO3 fue el que nos permitió obtener relaciones de potencia 1,4 veces mayores en condiciones nominales fijas. En cuanto a los resultados de la simulación, concluimos que el modo de operación 3 fue el que nos permitió obtener una energía de intercambio con la red cercana a 0 a mayores relaciones de potencia. Y como trabajo a futuro, tenemos pensado la posibilidad de incorporar más celdas conmutadas, trabajar aún con condiciones operativas para cada una de esas celdas y obtener quizás un número óptimo de celdas que permitan obtener, digamos, hidrógeno sustentable viendo distintas conexiones internas de sus celdas. Muchas gracias por la atención y disculpen que me relajé para charlar. Gracias a vos. De hecho, todavía nos quedan algunos minutos para algunas preguntas. No sé si alguien tiene alguna consulta. Dejo de compartir, pero simplemente para ver el... Yo te hago una cortita, no sé si... Ahí, Dale. Diego, sí. Te cedo la palabra, Diego. No, preguntá vos primero que ya habías arrancado. No, era sencillamente en la asistencia de la red, o sea, la idea es mantener el electrolizador o sea, nunca generar con la red, digamos. O sea, en todo caso asistirlo para que no... aumentar su vida útil. Y contemplan apagarlo en caso de que, por ejemplo, el recurso falte por algunos días y ese tipo de cosas. Claro, en realidad sí. En realidad no es que nunca se apaga, porque es como que el electrolizador tiene que mantenerse, ¿no?, en su potencia de mantenimiento esa potencia de mantenimiento de la que yo les hablaba es la que permite al electrolizador dejarlo como en stand-by, ¿no? Lo que estábamos pensando... No se contempla apagarlo, digamos, dejarlo en stand-by todo lo que haga falta, digamos. Claro, más que nada por lo que después tenemos pensado investigar, es justamente incorporar más celdas y por ahí ir viendo, ¿no?, cuando ya se aprovechó una de esas celdas, tratar de incorporar otras y ver cómo las podemos conmutar para no usar un único electrolizador. Perfecto, gracias. ¿Diego? Yo por lo que entendí, el dimensionamiento lo hacen teniendo en cuenta la integral a lo largo de un tiempo largo, o sea, a lo largo de un año. De un año, sí. ¿Eso no les puede traer algunos problemas en el interín por casos un poco picos que en la integral pueden quedar enmascarado con un promedio? Sí, quizás, igual las simulaciones fueron realizadas, ¿no?, en MATLAB, no sé si te referís por ahí a ya ponerlo en práctica en algún modelito, en algún prototipo, pero sí, quizás sí. La duda sí era si, o sea, un dimensionamiento basado en la energía a lo largo de un tiempo largo te puede traer problemas luego en la operación. Los picos, digamos, quedan enmascarados. O sea, a lo mejor en promedio en el año te da todo bien, pero hay días críticos, sí, días o horas que pueden quedar ocultos. ¿Cómo les dio las simulaciones, o sea, con ese tipo de dimensionamiento? En realidad, ahora las únicas que propusimos para este trabajito fueron las de plantear estas de graficar, ¿no?, la energía intercambiada con la red en función de las relaciones de potencia.
Sí tenemos pensado por ahí para más adelante plantear las simulaciones para compararlas más que nada con las curvas que obtuve teóricas, ¿no? Del dimensionamiento. Esas las tenemos que afinar un poquito más como para presentarlas en un próximo trabajo. Porque en realidad tuvimos que acotar bastante la información porque sí, hay mucho para trabajar ahora. En Perdón ese si sentido. yo también intervenga un segundito. Angélica, ahí perdona. está. Estamos medio pasados, dale. Aclarar lo que ya comentó Angélica, que esta es la etapa de dimensionado. Sí. Y luego está el control. Quizás lo que está comentando Diego, ¿no es cierto que es verdad? Se va a resolver con el control. ¿Sí? Esto es más que nada determinar las potencias de cada. Claro, el control, claro, como el control y el dimensionamiento está tan interrelacionado, como dos etapas, o sea, es probable que luego tengan que modificar el dimensionamiento. Sí, es probable. Pero bueno, ya se verá. No, es sumamente interesante el tema. Para tenerlo en cuenta, es verdad. Sí, es sumamente interesante el tema de dimensionamiento y control y gestión, cómo se van Sí, a mí que yo enredando. me sumergiendo en esta temática hace 2 años, me gusta mucho. Así que seguiré. Bueno, José. lamento interrumpir, pero ya estamos pasados. Por ahí después se pueden poner en contacto. Sí, seguro. Muchas gracias. Te agradecemos a vos, Angélica, por la presentación y le agradecemos a todos por la asistencia y damos por finalizada la sesión de Energía y Potencia 3 y le doy paso a Guillermo Bocio, que es el moderador de la siguiente sesión. Gracias.